local electoral. A ver, ¿qué opinión te merece, Jacobo, el nuevo presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla? Fíjate que no tengo el gusto de conocerlo, ni tampoco creo que se conozca a los personajes previamente que ocupan los cargos. Es decir, lo vamos a conocer con su actuación, vamos a conocerlo a través de sus resoluciones, del sentido de su voto. Entonces, lo que tengo yo es mucha inquietud de ver cuál va a ser el nuevo liderazgo que se tendrá en un cuerpo colegiado que es muy complejo. Es un cuerpo colegiado que se compone de diferentes personalidades vinculadas al medio electoral, todos con algún mayor o menor grado de experiencia. Al mismo tiempo, ahora hay un elemento adicional que es la vigilancia o la tutela o la dirección que por ley tiene el Consejo General del INE. Entonces eso plantea también un escenario diverso. Entonces yo lo que le deseo es que haya mucha empatía con los diferentes pares, que haya mucha civilidad y bueno, que esto transite de una manera adecuada, que llegue a feliz término, que tengamos una elección ordenada. Y bueno, yo veo con una enorme simpatía que las instituciones se renueven y que llegue sangre nueva, pero sobre todo que lleguen personajes con actitudes nuevas. Es decir, hay que aprender de lo que ha ocurrido para que no vuelva a ocurrir y yo le deseo sinceramente que tenga una gestión exitosa el presidente y todos los consejeros, que tendrán la elección más competida, la elección más discutida, que será la de gobernador, la más costosa, además hay que decirlo. Y la más breve. Y la más breve, ¿no? Sí. Entonces, pues no es un escenario fácil, sin embargo, yo creo que algo se ha aprendido en estos años, las instituciones también van aprendiendo mis mejores deseos para el presidente Bonilla y para los consejeros. Doctor Monfort, sin embargo, la gente dice que no tiene experiencia electoral el presidente. Esa es una desventaja en las circunstancias actuales porque, como bien describe el colega Jacobo Domínguez, va a ser una elección muy, muy compleja, muy disputada, seguramente marcada por violencia y por muchas presiones, tanto oficiales como no oficiales. La experiencia que tiene el presidente en puestos directivos tampoco es así como inmaculada, por lo menos no en su paso por Liconza, en donde hubo algunos señalamientos de conductas indebidas. Eso por un lado. Por otro, digamos, el punto de vista que tiene el Partido de la Revolución Democrática, que cuestiona que su hermano es jefe de asesores o el segundo de Moctezuma, y ambos están alineados con Gabriel de antes. Y entre todos ellos han creado una organización de profesionales electorales. En fin, al mismo tiempo que está el optimismo que señala el doctor Domínguez, también hay que ver con ojos críticos las características de quienes llegan. Hay personas que pueden ser veracruzanas, pero que no trabajaban aquí, y como quiera que sea, en cada estado los comportamientos, las conductas de los políticos, las presiones de los grupos son diferentes. Sí es de desearles buena suerte, evidentemente, para que los actores políticos y también la sociedad tengan confianza en las instituciones. Y evidentemente, como bien apuntaba Jacobo, bueno, pues eso depende de cómo vayan construyendo las decisiones, cómo vayan marcando su ética profesional, su moral personal y la competitividad de todas las funciones. Llegan a una institución que, aunque sepan la mayoría, no el presidente, de cuestiones electorales, a la institución no la conocen, y la experiencia no tanto en el litigio electoral, sino en la organización y la dinámica de los procesos electorales no lo tiene ninguno, y ese es un hándicap en contra, me parece. Es que el cabildeo es fuerte, es duro, Jacobo. Tú fuiste consejero. Claro, a mí me tocaron 2 consejos incluso, con 2 composiciones completamente diferentes. Nosotros llevamos una elección de gobernador y llevamos una elección de ayuntamientos. Llevamos 2 elecciones extraordinarias. La verdad es que una de las partes más importantes que debe tener el presidente es liderazgo.
Y el liderazgo solamente se construye mediante la confianza. ¿Sí? Experiencias recientes nos indican que cuando hay una pérdida de confianza, ¿sí?, hay una pérdida evidente de liderazgo. Entonces, en la medida que se mantenga el diálogo, que se mantendrá la cohesión del cuerpo colegiado. Básicamente los criterios podrán ser divergentes en lo particular, pero en lo general son regidos por la normatividad. Entonces hay manera de construir esos consensos. Ahora, la legitimidad, ¿cómo se gana? Se gana con la respuesta eficaz, ¿sí?, al planteamiento de las fuerzas políticas. Es decir, ellos tienen que sentirse seguros que hay un piso parejo para todos, que no hay sesgos preestablecidos, y en esa medida las decisiones van ganando legitimidad. Yo creo también, insisto, el factor del Consejo General del INE es un visor y revisor de lo que aquí se haga, y bueno, va a añadir un elemento adicional, que además así fue diseñada la reforma, ¿no? Es decir, veámosla como un engrane de un todo, y el todo es volver a la materia nacional. Entonces vamos transitando hacia allá y ese es el primer ejercicio. Lo que sí yo creo que el diálogo, la comunicación, la transparencia, la claridad, la manera seria de construir acuerdos es algo que es muy importante en el Consejo General, o por lo menos es lo que yo vi. Y también vi que la falta de eso, ¿sí?, hace que las instituciones adolezcan de pérdida de liderazgo y de capacidad de gestión. Ahora, usted en otra intervención, doctor Monfort, en otra intervención que hemos tenido en estos espacios, habló de la importancia del secretario ejecutivo de este organismo, ¿no? Sí, porque el código reformado, quiero pensar que con toda la mala fe del mundo, como deben ser estas cosas, trasladó lo que era el poder de Carolina Viveros al secretario ejecutivo, ante la incertidumbre de quién pudiera quedar como presidente. Y por eso fue cuestionado legalmente, recusado por las fuerzas políticas. Entonces estamos a la espera de que se solucione este diseño institucional del código que traslada al secretario ejecutivo todos los poderes. Una cuestión que va en contra de los lineamientos de organización del INE, que va en contra de la más sensata división de funciones desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista político. Si el código no es decir, los recursos que se antepusieron no son aceptados, pues entonces quedará el código como lo reformaron y el poder absoluto del instituto lo tendrá para todo efecto operativo el secretario ejecutivo. Y si no, entonces regresará al Consejo General la capacidad para tomar decisiones sobre las cuestiones operativas de la organización. Ese es un punto importante. Por el momento no sé, supongo que será ratificado el licenciado Moctezuma, y a la espera de que se resuelvan Víctor Moctezuma, a reserva de que se resuelvan los recursos que fueron interpuestos en contra de las reformas del código. Mira, a ese respecto, Ramsés, en la experiencia reciente podría compartirles alguna idea. Depende qué es lo que entendamos por poder. ¿Sí? Administrativamente es el secretario justamente el que hace uso de los recursos y a través de él se generan ciertas estructuras. Este diseño del código es exactamente el que había cuando tú eras secretario, Paco. Ese diseño del código, donde el secretario tenía las funciones administrativas y en un momento dado esas funciones fueron trasladadas a la presidencia. La verdad es que ahora, así es, la verdad es que ahora se le regresan al secretario, ¿sí? Por diferentes razones. Pero el punto relevante aquí es que lo que se va a llevar al control de constitucionalidad, es decir, la acción de constitucionalidad planteada por uno de los partidos políticos, se refiere no a las facultades, sino en un momento dado al nombramiento del secretario. El nombramiento del secretario en el resto de las legislaciones de los estados es a través del Consejo General. Y en este caso el Código de Veracruz lo conservó en el Congreso del Estado en una figura muy sui generis. Ya determinará la Corte su constitucionalidad o no. Pero a mí me parece que la parte relevante es que sobre el Consejo General descansan las decisiones más importantes. La cuenta pública la aprueba no el secretario la presenta, pero quien la aprueba es el Consejo.
A mí me ha tocado ver que algunas de las decisiones relevantes tienen que consensarse para conseguir los votos. El secretario no vota. ¿Okay? Ahora además tenemos un número mayor de votantes, es decir, ahora son 7 en vez de 5. Entonces yo creo que no es un tema de facultades, sino el caso de la inconstitucionalidad, sino es un tema de la forma del nombramiento que tendrá que resolverse en la manera que la Corte lo considere conveniente. Lo que sí creo es que la dinámica institucional debe tener como resultado que la institución se fortalezca, que sea transparente, que haya equilibrio en la toma de decisiones. Y cuando no hay equilibrio en la toma de decisiones, bueno, pues entonces hay que hacer los cambios que sean necesarios. Apunte final, doctor Monfort, porque el tiempo nos come. ¿La sociedad debe creer en estas instituciones o qué se debe de hacer cuando se tiene que elegir a estos organismos públicos locales electorales? En términos reales, la sociedad debe desconfiar para poder exigir. No me queda ninguna duda en ese sentido. Debe estar totalmente alerta y exigir día a día que las autoridades se ganen su confianza. En teoría deberíamos de decir sí, debe confiar, pero pues no. La realidad es que aun cuando tengan un desempeño regular, la sociedad va a mostrar una cierta desconfianza respecto a esta institución, porque las tiene en general respecto a todas las instituciones. En el INE confía el 39% de la población, una institución que siendo IFE llegó a tener el respaldo de cerca del 80%, 70%. Cuando estaba Woldenberg. Cuando estaba Woldenberg alcanzó un récord impresionante y ahora solo el 39%. Yo no veo por qué a esa institución se le deba dar un cheque en blanco para que tenga un mayor respaldo. Que desconfíen los ciudadanos para que se vean obligados los funcionarios a ganarse su confianza. Doctor Monfort, muchas gracias. Jacobo, apunte final. Soy yo. Transparencia es un elemento que le hace falta a la democracia mexicana. Tiene razón Paco cuando dice que el 39% confían en el INE. Bueno, los partidos políticos aparecen muy por debajo en la confianza ciudadana, incluso por debajo de la policía. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma estructural. Ya el PT perdió su registro. El PT perdió su registro. Hay que hacer una reforma estructural en la manera como visualizamos la política y en la manera como nos relacionamos con ella. Entonces esperemos que esta etapa sea una etapa distinta. Sería mi primer deseo. ¿Sí? En segundo, que sea transparente. En tercero, que sea propositiva y que forme parte de una amalgama de reformas que nos lleven a procesos mucho más democráticos. Y a mí me parece maravillosa la idea de vivir esos procesos democráticos desde la barrera. Y estos micrófonos, si tú lo sabes. Jacobo Domínguez, muchas gracias. Don Francisco Monfort Guillén.